Hola hermanos, ¿qué hay? Bienvenidos a Almería. Estamos aquí en la Confesión de Londres. El propósito de esta clase es estudiar el 13.1, capítulo 13, artículo 1. Entramos hoy en la cuestión de la santificación, una doctrina bien bonita, y como título podemos llamar esta clase Santificación, definitiva y progresiva. Santificación, definitiva y progresiva. Como regla general, tenemos la cuestión de la santificación progresiva muy trabajado, muy estudiado, pero debemos darnos cuenta de que en la Biblia también hay una santificación definitiva. Por tanto, hoy como bosquejo estaremos viendo 3 puntos. En primer lugar, el contexto salvífico de la santificación. Esta doctrina no surge en un vacío. Hay un contexto salvífico, soteriológico. Luego, número 2, la santificación definitiva. Veremos que somos definitivamente santificados en el día de nuestro nuevo nacimiento. Y luego, en tercer lugar, creo que el punto que a lo mejor tenemos mucho más estudiado, la santificación ya progresiva. La santificación progresiva, ¿de acuerdo? Así que el contexto de la santificación definitiva y la santificación progresiva. Estupendo. Ok, vamos a empezar entonces hoy por el primer punto, la santificación, el contexto de la santificación, y vamos a leer la Confesión de Londres, la primera lectura de hoy. Ahí está, muy bien. Dice, aquellos que son unidos a Cristo, aquellos que son llamados eficazmente, aquellos que son regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, hasta ahí. Así que simplemente quiero colocaros hoy en el contexto de la doctrina de la santificación. La santificación no surge en un vacío. Tenemos aquí subrayadas 3 expresiones, 3 términos que preceden a la santificación, y podéis observar ahí, 1, la unión con Cristo, 2, el llamamiento eficaz, y número 3, la regeneración. Así que una palabra breve sobre estos 3 puntos, estas 3 obras de la gracia. En primer lugar, la unión con Cristo. No podemos hablar de la santificación del creyente hasta no entender que hay una unión con Cristo, porque en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos escogió en Cristo, nos escogió en el Hijo. Es que en un sentido, desde la eternidad, estamos en una especie de unión con el Hijo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él. Así que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y esta elección, ¿verdad? Esta predestinación es el fundamento de nuestra santificación. Porque Efesios 1:4 también dice que Dios nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. El texto no dice que Dios primeramente vio que íbamos a ser santos, vivir vidas sin mancha, y por lo tanto nos escogió. No, Dios nos escogió, Dios nos unió a Cristo, a su Hijo, en su decreto predestinatario, y como consecuencia nosotros ahora andamos en santificación. Por tanto, antes de hablar de la santificación del creyente, debemos en primer lugar entender que desde la eternidad hay unión con Cristo. En la predestinación, Dios nos elige en el Hijo, en Cristo. Nos ve eternamente unidos al Señor Jesús. Segunda obra aquí de la gracia, el llamamiento eficaz. Bueno, realmente hace poco estudiamos esta doctrina como iglesia. Capítulo 10 de la Confesión de Londres habla sobre el llamamiento eficaz. Y según el capítulo 10, artículo 1, el llamamiento eficaz es cuando Dios nos saca de nuestro estado de muerte y pecado, ¿verdad? Y Dios nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo. Y como estudiamos en aquel capítulo 10, hay 2 tipos de llamamiento que tienen que ver con la salvación. Por un lado está el llamamiento general del Evangelio. El Evangelio es predicado a todos, a miles de millones de personas. Pero luego hay un llamamiento interno
que llega a unos pocos. Entonces, el evangelio es predicado, es anunciado. La buena noticia corre. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no nacen de nuevo, no se convierten, no ponen fe en Cristo, no se arrepienten del pecado, siguen en su lodo, siguen en su inmundicia. Pero en algunos sí. Dios hace una obra de llamamiento interno, llamamiento eficaz. Dios los salva. Y en ese sentido Jesús nos dice, en Mateo 20, versículo 16, muchos son los llamados, pocos escogidos. Es decir, hay un llamamiento general, predicamos el evangelio a todos, y dentro de este grupo llamado todos, hay unos cuantos que responden con fe salvadora en virtud de este llamamiento eficaz. Y este llamamiento eficaz es consecuencia de la predestinación, o lo que la Confesión ahí llama nuestra unión, unión con Cristo en la primera línea. Así que tenemos la unión con Cristo, gracias a la predestinación. Luego en el tiempo recibimos el llamamiento eficaz, y en el día del llamamiento eficaz, número 3, la tercera obra de la gracia, la regeneración. Y claro, es imposible realmente separar, ¿no?, el llamamiento eficaz de la regeneración. El ejemplo que yo tiendo a utilizar es la resurrección de Lázaro. Por un lado, Cristo dice, Lázaro, sal fuera. Pero Lázaro está muerto. Pero este llamamiento eficaz, este llamamiento produce nueva vida en Lázaro. Así que suceden simultáneamente el llamamiento eficaz y la regeneración. O sea, la palabra es compartida eficazmente, ¡pum!, y produce un efecto en ese sujeto. En el caso que estoy compartiendo ahora, es Lázaro. Por tanto, en el día del llamamiento eficaz, la palabra llega con poder al corazón y luego esta persona experimenta nueva vida, regeneración o nuevo nacimiento, que es el término más popular. Y una vez más, sin este nuevo nacimiento, sin la regeneración, no sería posible hablar de la santificación de un creyente, porque para que nosotros seamos progresivamente santificados, hace falta que tengamos una nueva naturaleza, porque por naturaleza somos, bueno, bien sabéis, pecadores. El pecado original y luego todos los pecados actuales que cometemos. Y estas tres bendiciones que hemos nombrado, explicado, ¿dónde estaba? Ahí. Estas tres bendiciones, ¿no?, la unión con Cristo, el llamamiento eficaz y la regeneración, estas tres bendiciones, según la lectura, nos fueron compradas en virtud de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque claro, tú y yo a veces limitamos la muerte y la resurrección de Cristo al perdón de los pecados, al otorgamiento de la justificación, pero realmente Cristo en la cruz estaba comprando el paquete completo. Cristo en la cruz no solamente compró el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación. Cristo estaba comprando el todo, desde nuestra predestinación, nuestro llamamiento eficaz, nuestra regeneración y hasta la glorificación. Cristo nos compró al 100% en la cruz. Así que Cristo compra el 100% de nuestra salvación. Solus Christus. Toda nuestra salvación se deriva de Él, no solamente unas cuantas partes de ella. Así que sin la muerte, sin la resurrección de Cristo, tú y yo no podríamos ser escogidos por un Dios santo, ni llamados eficazmente por un Dios santo, ni regenerados por un Dios santo. Pero gracias a Cristo, ya que Él nos compró, ya que su sangre fue vertida en nuestro lugar, ahora sí podemos disfrutar de la predestinación, llamamiento eficaz y de la regeneración. Así que nuestra salvación al 100% es del Señor Jesús. Él nos compró por completo. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces con el segundo punto de la clase. Ahora entramos en el segundo punto, que es ya santificación definitiva. ¿Okay? Santificación definitiva. Líneas 4 al 7 en nuestro libro de texto. Son también santificados, es decir, ya está hablando de aquellos que han sido predestinados, llamados eficazmente, regenerados. Estas personas son santificadas
aún más. Eso es muy importante. Cuando dice aún más, está indicando que hay una santificación inicial y luego hay un proceso. Hay un proceso que implica crecimiento en la santificación, ¿no? Así que hay una santificación inicial, definitiva, pero luego hay una santificación aquí progresiva, y veremos la santificación progresiva en el tercer punto de la clase. Somos también santificados aún más, real y personalmente, en virtud de esta muerte y resurrección, por medio de su palabra y el Espíritu que habitan en nosotros. Es que Cristo entonces compra nuestra predestinación, compra nuestro llamamiento eficaz, compra nuestra regeneración, y su muerte y resurrección también compraron nuestra santificación. Cristo compra el 100%, todo el paquete de nuestra salvación. Él dice aquí, la confesión dice aquí, que aquellos que reciben el llamamiento, la regeneración, la predestinación, ellos ahora son santificados aún más. Aún más. Por tanto, debemos aquí distinguir entre dos tipos de santificación. Hay una santificación inicial, una santificación definitiva. Algunos la llaman santificación posicional. Hay una santificación definitiva. Y luego hay una santificación progresiva. ¿Okay? Es que hay un sentido muy real en el que todos los cristianos estamos metidos en un proceso de santificación y estaremos en aquel proceso hasta la muerte o hasta que Cristo no venga. Pero también es cierto que hay un sentido también en el cual hemos sido definitivamente santificados una vez para siempre. ¿Okay? Así que hay una santificación pasada, hay una santificación presente y es más. Sé que no es el tema de hoy, pero también hay una santificación futura y ahí hablamos de la santificación consumada. ¿Okay? En la muerte, cuando seremos ya glorificados, ¿verdad? Así que para que nos entendamos aquí, la santificación definitiva tiene que ver con el pasado. La santificación progresiva realmente engloba nuestra vida cristiana desde la conversión hasta el día de nuestra muerte. Y luego la santificación futura, la final, la santificación consumada, es en efecto, ¿no? La glorificación. Por tanto, podemos hablar de tres tipos de santificación: la pasada, la presente y la futura. Entonces, nos interesa ahora en este segundo punto de la clase pensar en la santificación definitiva. ¿Qué es la santificación definitiva? Bueno, según otros autores, la santificación inicial, algunos le llaman la santificación posicional, ¿no? Bueno, muy sencillo. La santificación definitiva es la regeneración. Es el nuevo nacimiento. Son sinónimos. Tú fuiste considerado santificado ante Dios en el día de tu regeneración. Dios te regeneró, te dio nueva vida, renovó tu mente, tu corazón y tu voluntad. Fuiste renovado, fuiste regenerado por el poder de Dios. Así que tú eres una nueva criatura. Tú eres algo nuevo, ¿verdad? Y ya que es así, has sido una vez para siempre santificado. Hasta que no estés en la tumba, Dios siempre te considerará santo. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Gracias a la muerte y la resurrección de Cristo, tú ahora eres definitivamente santificado. Y esta santificación la recibiste en el día de tu conversión. Así que, gloria a Dios. Cito aquí algunas líneas de nuestro pastor, Sujel Michelin, en su libro de Gloria en Gloria, que sacó el año pasado. Dice Sujel, la santificación definitiva o inicial, según Sujel, se refiere a la obra soberana de Dios, a través de la cual el creyente es apartado para ser posesión suya, declarado santo por medio de la fe en la obra redentora de Cristo y librado del poder del pecado en su vida. Y sigue diciendo Sujel, esta es una obra monergística,
definitiva y completa, que no admite progreso alguno. Todo creyente es santo. Y se trata de una realidad que el Nuevo Testamento reconoce al denominar a los cristianos como santos o como santos en Cristo. Es que según Joel, tú y yo somos santificados definitivamente en el día de nuestra conversión. En el día de la regeneración somos definitivamente santificados, porque en aquel día nos convertimos en posesión especial de Dios. Somos apartados para Dios, y santificación significa, en su raíz etimológica, significa apartarse, consagrarse, dedicarse a. Sam Waldron, en su comentario a la Confesión de Londres, dice, santificar en la Biblia es apartar algo, es apartar a alguien del uso común para el uso de Dios. Por tanto, cuando algo es santificado, se convierte en la posesión especial de Dios. Es que esta santificación inicial es definitiva. Una vez para siempre tú eres santificado. Tú eres santo. Dios te considera santo. Dios te ha apartado para su uso. Tú eres su posesión especial. Tú eres de Él. Y ahora Dios te renueva la mente, corazón, la voluntad. Dios te libera del dominio del pecado. Y a partir de ese momento en adelante empiezas a luchar en tu santificación progresiva. Pero siempre estás luchando desde la plataforma de un santo. Tú eres santo, así que te toca ahora ser lo que ya eres. Sé lo que eres. Esta es la doctrina de la santificación cristiana. Ya que eres santo, pues sé santo. Sé lo que Dios ya te ha hecho. Así que en el día de la regeneración, Dios te santifica, Dios te aparta para su gloria, te libera del dominio del pecado, ¿verdad? El pecado ya no se enseñorea de ti. Si caes, pero ya no estás bajo el pecado como tu principio de vida, como antes de conocer a Cristo. Ahora tu vida es Cristo, tu vida es el Espíritu Santo, tu vida es Dios. Así que tú has sido definitivamente santificado. Una vez para siempre, tú eres santo. Santo, santo, santo. Dios te considera santo en virtud de la obra de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. Y ahora, a partir de aquel día, entramos ya en el tercer punto que todos conocemos muy bien. Y bueno, cuando hablamos de la santificación, casi siempre tenemos la santificación progresivamente. Número 3, la santificación progresiva. A ver, lectura número 3. Ahí está. Ok, ahora santificación progresiva. Así que vemos que la santificación no surge en un vacío, ¿verdad? Predestinación, llamamiento eficaz, regeneración. Luego, santificación. Santificación no surge de la nada. Hay un contexto salvífico. Y esta santificación es definitiva, porque aquel que recibe el nuevo nacimiento es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Es una persona nueva, renovada, y esta obra es una vez para siempre, ¿verdad? Una vez regenerado, siempre regenerado. Pero a partir de aquel momento de la regeneración definitiva, ahora nos toca esforzarnos. Nos toca ponernos las pilas. Nos toca sudar con el fin de crecer en la santificación progresiva. Punto 3 de la clase, santificación progresiva. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Que falta ahí las palabras de pecado. ¿Okay? El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Y los diversos deseos del pecado son cada vez más debilitados y mortificados. Y ellos, es decir, los creyentes, los regenerados, son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, hay una santificación definitiva. Nacemos de nuevo, ya está, somos santos una vez para siempre. Pero ya que somos santos, ahora nos toca, hasta no estar con Cristo, luchar. Luchar por avanzar en la santificación. En primer lugar, aquí vemos que la confesión habla de que hemos disfrutado de la destrucción del cuerpo de pecado. El dominio del pecado es destruido. Ahora, la confesión no dice que el pecado ha desaparecido de nuestras vidas. No, el pecado sigue estando. Pablo te dice en Romanos 7 que la ley de pecado sigue en sus miembros.
pero el dominio. Ahí está la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. En el creyente, el pecado ha perdido su dominio. Ya no dicta, ya no reina, ya no gobierna. Ahora gobierna Dios, ¿sí? Pecamos, caemos, sí, es verdad, pero ya no vivimos en pecado, ¿verdad? Ha habido un cambio ahí, un cambio tremendo. Por tanto, la ley del pecado sí sigue en nosotros, pero su dominio, el dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Dice G.E. Williamson en la Confesión de Westminster para clases de estudio, el dominio del pecado ha sido quebrado, aunque su presencia no esté completamente eliminada. O sea, exactamente lo que estamos aquí comentando. Y John Murray dice, hay una diferencia total entre pecado que sobrevive y pecado que reina. Entonces, en el cristiano, el pecado sobrevive. Hay todavía pecado en nosotros, pero el pecado no reina en nosotros. No vivimos en pecado. En este sentido, el que ha nacido de Dios no peca. Es lo que dice este texto tan polémico de 1 de Juan. Claro, Juan te está diciendo, si tú has nacido de nuevo, ya no vives en pecado. No puedes. El pecado ya no es tu amo. Antes sí, ahora no. Ahora odias tu pecado y te rebelas contra el pecado. Williamson, el varón a quien he citado antes, él utiliza un par de ilustraciones muy útiles para ayudarnos a comprender la diferencia entre la presencia del pecado en nuestras vidas y el dominio del pecado. El primer ejemplo que utiliza en su libro es el ejemplo de la penicilina, ¿no? Penicilina, que tomamos, ¿no? Si estamos con fiebre. Y dice Williamson que así como la penicilina puede parar la fiebre y de este modo destruir el dominio de la enfermedad, toma un tiempo antes que borre todo rastro de esa enfermedad. Y eso es exactamente lo que pasa con el pecado. Así que la ilustración de la penicilina es muy útil, ¿no? Porque sí, la penicilina, ¡pum!, acaba con el dominio de la enfermedad, pero hay todavía rasgos de la enfermedad que siguen en nosotros. Y la segunda ilustración que él utiliza es, un ejemplo utilizado por muchos teólogos, es el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Williamson dice, así como las fuerzas aliadas invadieron a Europa y destruyeron la esperanza de Hitler de dominar al mundo, pero tomó tiempo erradicar todo vestigio de ella, asimismo sucede con el pecado. El pecado ya no timonea el corazón, las líneas de comunicación más grandes han sido destruidas, el centro de control ahora está en manos de Dios. Sin embargo, con toda destreza, astucia y desesperación de un enemigo vencido, las fuerzas enemigas aún siguen sus acosos incansables de toda clase. Es que tenéis dos buenos ejemplos, ¿no? Que arrojan luz sobre la pérdida del dominio del pecado. La penicilina, que acaba con el dominio de la enfermedad y, poco a poco va eliminando todos sus rastros. Y la Segunda Guerra Mundial. Hay una victoria definitiva de las fuerzas aliadas, pero la victoria final definitiva tardó, ¿verdad?, unos meses en llegar. Y esta idea, ¿no?, estas ilustraciones nos ayudan a entender que sí, en nosotros todavía hay pecado, sí, es cierto, pero su dominio ha sido destruido por completo. Y por eso ahora el pecado nos aflige. Antes no, ahora sí. ¿Por qué? Porque su dominio, Dios ha acabado con el dominio del pecado en nosotros. Ya que es así, entonces, amados, ya que el pecado ha sido definitivamente, su dominio ha sido definitivamente quebrantado, ahora podemos nosotros andar en el camino de la santificación progresiva. Robert Raymond, en su excelente libro de teología sistemática, dice, este proceso de santificación progresiva debe entenderse negativamente en términos de hacer morir las obras de la carne que aún permanecen en él, y positivamente en términos de crecimiento en todas las gracias salvadoras, ¿no? Lo que hemos leído antes en la confesión. Dice que ahora nosotros somos más vivificados en las virtudes salvadoras, y al mismo tiempo el pecado, los restos del pecado, son cada vez más debilitados y mortificados. Por tanto, para crecer en santificación, nosotros necesitamos
cumplir con dos llamamientos. El llamamiento de la vivificación y el llamamiento de la mortificación. Y como señala la confesión también, las dos herramientas que Dios utiliza en este proceso son la palabra de Dios y el Espíritu. ¿Okay? Vimos antes en la lectura, creo que fue la segunda lectura, ahí está, ¿no? Las últimas dos líneas, por medio de su Espíritu y su palabra que habitan en ellos. ¿Cómo podemos nosotros mortificar nuestro pecado? Por medio de la palabra y por medio del Espíritu. ¿Cómo podemos vivificar este nuevo hombre? Por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu. En cuanto a la mortificación del pecado, hay muchos textos bíblicos que hablan al respecto. Os cito uno. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego habla de una larga lista de pecados que caracterizan a los que no conocen a Dios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. El cristiano puede mortificar estos deseos. El incrédulo no. El incrédulo se entrega a estas cosas. No publica escandalosamente, pero sí en su corazón, su mente se nutre de estas cosas, le agradan. Entonces, en cuanto a la mortificación, podéis apuntar Colosenses 3:5. ¿Y qué diremos en cuanto a vivificación? Pues si queréis podéis apuntar Romanos 12, versículo 2, Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea. El Espíritu nos ayuda a través de la palabra a cultivar una mentalidad santificada, y esta mentalidad nos ayuda a vencer, a luchar contra las obras de la carne y vivificar las gracias, las virtudes del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, yo reconozco que suena un poco místico, ¿no? Cuando hablamos de la santificación por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esto, a veces hay que tener cuidado con ciertas personas que siempre andan hablando del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Pero vamos a ver, el Espíritu Santo, la herramienta objetiva que Él utiliza para santificarnos es la palabra escrita de Dios. Así que aquí no se trata de caer en misticismo. Estamos diciendo que el Espíritu lo que hace para que nosotros andemos en mortificación y vivificación, el Espíritu toma la palabra de Dios, esta palabra que es objetiva en blanco y negro, la aplica en nuestras vidas, nos alumbra, nos da de comer la palabra, y así de esta manera el Espíritu nos va santificando. No podemos separar la obra del Espíritu Santo de la obra de la palabra del Señor. Así que el Espíritu usa la palabra en nuestras vidas para que identifiquemos las obras de la carne y así luchamos contra ellas. Y el mismo Espíritu nos habla en la Biblia de los frutos, de las virtudes del nuevo hombre, y así también podemos cultivarlos en el temor del Señor. Y antes de acabar hoy esta primera sesión sobre la santificación, quisiera hablaros del llamado triple patrón, el triple patrón de la santificación que encontramos en la Biblia. Y aquí una vez más cito al teólogo reformado Robert Raymond, que ya no está pues entre nosotros. Número 1, el patrón triple de la santidad, según el cual el creyente debe modelar su andar cristiano. Ahí está. 1, la santidad moral, la santidad ética de Dios. 2, la voluntad preceptiva de Dios. Y 3, el ejemplo de Jesucristo. Es que en primer lugar, para tú y yo ser santos, necesitamos pensar mucho en la santidad ética de Dios. Ya que Dios es santo, Él espera que seamos santos. 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Si nuestro Dios es santo, es normal que nosotros nos esforcemos por andar en santidad. Deseamos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Así que en primer lugar, podemos crecer en la santificación, pensando mucho en la santidad ética de Dios. En segundo lugar, crecemos en santidad reflexionando y obedeciendo, ¿verdad?, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Esto qué significa? Pues cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, nos referimos a su ley, sobre todo al decálogo, a los 10 mandamientos, estas 2 tablas que Cristo resume
en dos mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Ahí está Jesús resumiendo mandamientos 1 al 4, la primera tabla que tiene que ver con Dios. Y la segunda tabla de la ley, del 5 al 10, Jesús nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús entonces resume de forma magistral el decálogo en cuestión de dos frases. Y esto significa que tú y yo también, como cristianos, debemos andar en obediencia a los 10 mandamientos. La ley de Dios, la ley moral de Dios, nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo de manera práctica. Dice Raymond, el amor encuentra su dirección y sus parámetros en la ley de Dios. El amor no es algo sin contenido o solo un sentimiento cálido e indefinido, ni es algo que puede colocarse en oposición a la ley, porque hoy día no predomina un amor falso, satánico, el amor de Hollywood, que dice que, bueno, todo vale, el pecado no existe, haz lo que te dé la gana. No, este amor es satánico. El amor bíblico es amor según lo estipulado en la ley moral de Dios. Es decir, demostramos nuestro amor hacia Dios no a través de sentimientos bonitos, sino a través de obediencia fiel a lo que exige de nosotros en su santa ley. Y ahora, repito, sé que hemos dado ya la doctrina de la justificación, pero sí me viene bien agregar que esta obediencia no nos salva. ¿De acuerdo? La justicia que nos salva es la de Cristo, esta virtud, esta perfección, esta obra que Él ha hecho. Pero si somos de Cristo, pues debemos esforzarnos por cultivar la santidad. Y punto número 3 del patrón triple de santidad, debemos, 1, meditar mucho en la santidad ética de Dios. 2, tomar en cuenta la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y número 3, por supuesto, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque claro, Romanos 8:29 enseña que el gran propósito en la salvación es que Dios el Padre nos haga semejantes a la imagen del Hijo de Dios. Claro, si Cristo fuera pecador, haríamos bien en seguir su ejemplo pecando. Por supuesto, vamos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Pero ya que nuestro Salvador, nuestra cabeza, nuestro Señor es santo, 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 tú y yo también debemos aspirar a ser santos, 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 santificados. ¿Sí? Vamos a equivocarnos, pero seguimos luchando, seguimos batallando, mortificando al viejo hombre y vivificando al nuevo. Y gracias a este triple patrón, si andamos de esta manera, pues podremos entonces cumplir con las últimas 3 líneas de la confesión de hoy. Podemos cultivar pues la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí aprendemos pues que aquel que de verdad es de Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo, invariablemente caminará, no en perfección, pero sí en genuina santidad. Y si no está en ti el deseo de ser una persona santa, más santa, pues ciertamente es la señal de que no has nacido de nuevo, de que no conoces a Dios. Todos los cristianos deseamos ser más santificados y oramos por nuestros pecados. Y simplemente diría, antes de acabar aquí hoy, que en esta búsqueda de santidad tengamos presente que no es que estemos buscando la santidad tal cual. En realidad estamos buscando a Dios. Estamos buscando al Padre. Estamos buscando a su Hijo. Y ya que ellos son santos, pues por supuesto deseamos ser santificados. Lo que no podemos hacer es divorciar la santidad de nuestro Dios y convertir ahora la santidad en una especie de ídolo, una especie de nuevo Dios. No, hermanos. No es que estemos buscando la santidad por amor a la santidad. Estamos buscando al Dios santo. ¿Ok? Y en este sentido, estamos dando honor a Dios, gloria a Dios, y al buscar a Dios y al encontrar en nuestro Dios hermosa santidad, pues cómo no vamos a desear reflejar este bello atributo al mundo. Así que nada, santos, ahí tenéis entonces los 3 puntos de hoy. Hemos visto en primer lugar que el contexto salvífico de la santificación es uno de predestinación, llamamiento eficaz y regeneración. En segundo lugar, observamos
que somos definitivamente santificados en el día de la regeneración. En ese día, ya que somos nuevas criaturas, pues aleluya, gloria a Dios, somos santos, declarados santos una vez para siempre. Somos santos, tenemos una nueva naturaleza. Y número 3, a partir de aquel momento, a partir de la conversión adelante, hasta que no estemos con el Señor, estamos metidos en el proceso de santificación progresiva. Y ahí necesitamos pues andar en mortificación y en vivificación, siguiendo el triple ejemplo ahí nombrado por Raymond: la santidad de nuestro Dios, la voluntad de Dios, su ley moral y luego el ejemplo del Señor Jesús. Así que Dios nos ayude a ser gente cada vez más santificada para su gloria, e independientemente de nuestra condición actual delante de Dios, todos necesitamos seguir esforzándonos por avanzar más y más y más en esta caminata. No hay nadie 100% santificado todavía. Tenemos que seguir luchando, seguir sudando, seguir encomendando nuestras vidas al Padre, diciéndole: Padre, te pido en el nombre de Cristo que tu buen espíritu me siga santificando para tu gloria. Santifícame, Señor. Ayúdame a mortificar al viejo hombre. Ayúdame a vivificar al nuevo hombre. Te pido esto en el nombre de Cristo para su gloria, y te lo pido confiando en el poder eficaz del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Os mando un abrazo en el nombre de Cristo. Bendiciones desde María y como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.